Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a trabajar sobre los movimientos migratorios que representan una parte muy importante de la demografía. Siempre que nosotros hablamos de dinámica demográfica, es necesario hacer referencia a los movimientos migratorios, ya que así como la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida son variables muy importantes, los movimientos migratorios también lo son, ¿sí? Y sirven muchísimo para analizar y para conocer la composición de una determinada sociedad. En este video, mediante un PowerPoint, nosotros vamos a abordar algunos conceptos claves relacionados a los movimientos migratorios. Vamos a conocer diferentes tipos de migraciones, dependiendo también de diversos criterios, y analizaremos la forma en que la globalización ha influenciado a los movimientos migratorios en los últimos años hasta llegar a las corrientes migratorias actuales, ¿sí? Así que bueno, comenzamos entonces con la presentación. A los movimientos migratorios podemos definirlos como el desplazamiento de personas de un lugar o una región determinada a otra, ¿sí? Estos desplazamientos pueden ser dentro de un mismo país o entre países y son impulsados por una gran variedad de causas que en breve conoceremos. Dentro de esta temática encontramos 4 conceptos claves. El primero es migración, que ya lo definimos como movimientos migratorios, que es lo mismo, representan el desplazamiento espacial que realiza una población e implica un cambio de residencia. De migración se desprenden 2 conceptos más. El primero es emigrante, que hace referencia a la persona que abandona un determinado lugar, y el segundo es inmigrante, que hace referencia a la persona que llega a un nuevo territorio. De esta manera, por ejemplo, si nos vamos de Argentina hacia España, seremos emigrantes en Argentina e inmigrantes en España. Y el cuarto concepto clave es saldo migratorio, que es la diferencia entre las personas que llegan a un lugar y las personas que se van del mismo lugar. Es decir, es la diferencia entre el número de inmigrantes menos el número de emigrantes. Este cálculo puede dar resultado positivo cuando la población que llega es mayor a la población que se va, o bien puede ser negativo cuando es mayor la cantidad de personas que se van de un determinado lugar a la cantidad de personas que llegan. A los movimientos migratorios podemos clasificarlos de diferente manera, como les comentaba, en base a diversos criterios. Por ejemplo, según el lugar de destino, podemos reconocer migraciones internas cuando el desplazamiento se lleva a cabo dentro de un mismo país, o también migraciones internacionales cuando una persona se traslada de un país a otro. Según la duración, según el tiempo que el migrante se quede en el nuevo lugar, se pueden clasificar en migración definitiva, cuando el cambio de residencia es permanente; migración temporaria, cuando el migrante se queda por un tiempo determinado en el nuevo territorio, pero luego regresa a su lugar de origen; o pueden ser estacionales, que se vinculan al sector primario de la economía, especialmente a la agricultura, e incluye a los trabajadores que se desplazan a un nuevo lugar en épocas de cosecha y cuando terminan su trabajo regresan a su lugar de origen. Otro criterio importante para clasificar las migraciones es el carácter. En base al mismo podemos distinguir migraciones voluntarias, cuando el desplazamiento se produce por decisión y por deseos personales, o migraciones forzadas, cuando una persona se ve obligada a abandonar su lugar de residencia. Y finalmente encontramos un último criterio, también muy importante, que son las causas de las migraciones. Y encontramos en primer lugar las causas económicas, que están muy vinculadas a lo laboral.
e impulsan el desplazamiento para buscar nuevo trabajo, por ejemplo, para conseguir una mejor calidad de vida, o pueden producirse también por la mudanza de una empresa y el traslado a otra filial, por ejemplo. En relación a estas causas económicas y laborales, a nivel internacional, en los últimos tiempos es posible reconocer dos tendencias nuevas. Por un lado, han crecido las migraciones de personas altamente calificadas, de diverso sexo y edad, es decir, que están capacitadas para realizar trabajos muy complejos. Y por otro lado, aumentó el porcentaje general de mujeres migrantes, que es muy importante también porque hace algunas décadas atrás la gran mayoría de los migrantes eran hombres y actualmente los porcentajes se han equilibrado. También otra consecuencia muy importante en relación a las migraciones laborales son las remesas, que representan el dinero que envían los inmigrantes hacia su lugar de origen, para ayudar a su familia que se quedó ahí. En la actualidad estas remesas representan aportes de dinero muy importantes, muy significativos para algunos países, debido a la gran cantidad de capital que ingresa a través de las mismas. Y bueno, continuando con las causas, destacamos también los conflictos, cuando una persona debe abandonar su lugar de origen por una guerra o porque es perseguido debido a cuestiones políticas, culturales o religiosas, y eso produce que su vida corra peligro. Y la tercera causa, que pueden ser los desastres naturales, huracanes, tsunamis o como consecuencia del cambio climático, por grandes inundaciones debido al aumento del nivel del mar, o en el extremo contrario por las sequías. Y a estas dos causas podemos relacionarlas también con las ya mencionadas migraciones forzadas, y traen como consecuencia una nueva clasificación o una nueva figura, que son los refugiados, personas que tradicionalmente abandonaban su lugar de origen porque su vida estaba en peligro debido a cuestiones étnicas, culturales, cuestiones políticas o cuestiones religiosas, pero actualmente existen también refugiados ambientales que abandonan su hogar por efectos del cambio climático. Ahora bien, en el contexto de la globalización tienen lugar algunos fenómenos como la aceleración de los flujos financieros y el intercambio de dinero, la internacionalización de la producción, llevada a cabo principalmente por las empresas multinacionales que, dependiendo de las características de un lugar, van a establecer una etapa determinada del proceso productivo de un determinado bien. Y también el incremento del comercio a nivel mundial, ¿sí? Los mayores intercambios comerciales. Estos fenómenos influyen sobre aspectos económicos, políticos, sociales y demás, pero también tienen influencia sobre los movimientos migratorios. Y justamente otro fenómeno importante que afecta a las migraciones son las mejoras en transporte y comunicaciones. Actualmente tenemos gran variedad de medios de transporte que nos permiten llegar a cualquier lugar del mundo cada vez en menos tiempo, y las mejoras en las comunicaciones nos permiten conocer y familiarizarnos con culturas y tradiciones de diferentes partes del mundo, ¿sí? La globalización también ha generado una mayor concentración del ingreso a nivel mundial. Por lo tanto, las diferencias entre los países centrales y los países periféricos se han hecho cada vez más grandes. Y en consecuencia existen grandes disparidades en las condiciones de vida, ¿sí? Por eso, uno de los factores principales que impulsan las migraciones hoy en día es la búsqueda de una mejor calidad de vida. Pero por otro lado, en contraposición a las facilidades en comunicación y transporte que motivan a las migraciones, se ha dado un proceso de mayor restricción migratoria, un endurecimiento de las barreras migratorias que en muchos países limita el número de inmigrantes que recibirán o que están dispuestos a recibir.
Por esto también ha crecido el tráfico ilegal de personas que ingresan a los países como indocumentados mediante la ayuda de individuos que cobran para hacerlos cruzar la frontera y residen en un nuevo país como indocumentados, pero claramente corren el riesgo de ser deportados cuando las autoridades comprueben que no tienen la documentación necesaria para vivir en ese lugar. Con este panorama vamos llegando a las corrientes migratorias actuales, ¿sí? Acá en este mapa ustedes podrán ver que hace algunas décadas atrás las principales corrientes migratorias se dirigían desde Europa hacia diferentes regiones del mundo. Y actualmente el mapa de migraciones ha cambiado y podemos notar una cierta inversión en los flujos, por lo que las migraciones se producen desde diversas regiones del mundo hacia Europa, y una gran parte de los flujos migratorios también son de carácter intrarregional. Acá podemos destacar algunas regiones o países emisores de inmigrantes, es decir, que son fuente de origen de las migraciones actuales. Entre ellos podemos mencionar a Asia, América Latina, África y casos puntuales como los de China e India. Por otro lado, encontramos regiones y países receptores de estos emigrantes. Entre ellos tenemos a Estados Unidos, la región de Europa Occidental, Medio Oriente, Australia, Argentina y Sudáfrica. Pero también existen países de carácter doble, ya que reciben muchos inmigrantes, pero también emiten muchos emigrantes, ¿sí? Tales son los casos de Argentina, República Dominicana, Malasia y también Turquía. Y por último encontramos países de tránsito, que reciben a los migrantes antes que lleguen a su destino final. Entre estos países podemos mencionar a México, que recibe a muchas personas antes que lleguen a los Estados Unidos, el caso de Guatemala, que recibe personas antes que lleguen a México, o también países como Mali y Níger en África, que reciben personas cuyo destino final es el norte de África, es decir, las costas del Mediterráneo. Y justamente en relación al Mediterráneo, muchos países ubicados en la región sur y este del mismo sirven de tránsito para migrantes que se dirigen hacia Europa también. Y bien, para ir finalizando tenemos nuevamente el mapa de migraciones actuales, con un diseño diferente pero con flujos migratorios similares, y también encontramos dos denominaciones más para los movimientos migratorios. En primer lugar, las migraciones sur-norte, que hacen referencia a movimientos desde los países periféricos hacia los países centrales, que en muchos casos se establecen siguiendo los lazos coloniales de siglos atrás. Por ejemplo, el caso de los argelinos que se mudan a Francia, o los iberoamericanos que se dirigen a España o a Portugal. En estas migraciones claramente el sur hace referencia a los países periféricos y el norte hace referencia a los países centrales. Y algo que sucede en este tipo de flujos es lo que en nuestro país se conoce como fuga de cerebros. Es decir, que personas muy capacitadas como científicos, especialistas o diferentes profesionales abandonan su país de origen para buscar mejores oportunidades laborales o para perfeccionarse en un país extranjero con mayores condiciones de desarrollo. Y bien, en segundo lugar encontramos las migraciones sur-sur, que son de carácter intrarregional y se producen entre países periféricos, que están motivadas por las mejores condiciones de vida del país receptor, pero también en gran medida por cuestiones de cercanía, ya que es menor el costo de traslado y porque no hay grandes restricciones al ingreso de inmigrantes. Y esto es lo que sucede hace varios años, por ejemplo, en Argentina, que recibe una gran cantidad de inmigrantes desde los países vecinos,
que vienen en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.